Este es el momento donde predicamos la palabra del Señor. Tenga su Biblia en la mano, como ya le hemos pedido, porque vamos a comenzar en este momento. Ustedes están aquí, nosotros también estamos aquí. Ustedes están allá, pero estamos unidos en el amor del Señor. Somos sus hermanos de la Iglesia Bautista de la Familia. Estamos en San Juan, Puerto Rico, y nuestra meta final es poblar el cielo, despoblando el infierno. Por eso predicamos la palabra en este momento. Ya hemos orado, así que solamente nos resta comenzar. El libro de Santiago estuvimos viendo la semana pasada. En este libro, el libro de Santiago, Santiago, el hermano de Jesucristo, o uno de los hermanos de Jesucristo que creyó en él después de haber Jesucristo resucitado. Y vimos cómo él nos dice que nosotros debemos ser oidores de la palabra, pero sobre todo, además de oidores, hacedores de la misma. Eso fue en el capítulo 2. Retrocedemos hoy y nos vamos al capítulo 1 para predicar con el título Necesitamos fe y sabiduría para enfrentar las pruebas. Ese es nuestro mensaje. Necesitamos fe y sabiduría para enfrentar las pruebas. ¿Qué necesitamos? Fe y sabiduría para enfrentar las pruebas. Apréndase eso, grábeselo. ¿Por qué Santiago? Santiago escribe su carta pensando en los cristianos. En el capítulo 2, versículo 1, él explica que su carta es a los cristianos que están dispersos. El propósito de Santiago al escribir, guiado por el Espíritu Santo, como todos los demás escritores, es mostrarle a los creyentes la humildad, la dedicación que nosotros tenemos que tener en Cristo como forma de vencer ante las pruebas. El texto principal, o uno de los textos principales de Santiago, se encuentra en el capítulo 4, versículo 7, donde él dice: someteos a Dios, resistid al diablo, aunque el término en el original no dice resistid, sino opónganse al diablo y de vosotros huirá. En esta carta, Santiago, de manera sincera y repito, dirigida a los creyentes, él no trata de agradar a nadie, sino que de manera directa, él solamente en su escrito quiere agradar al Señor. Por eso él expone claramente sus motivos y también expone las situaciones y acciones erróneas de los creyentes. Solamente en la carta de Santiago, a pesar de tener 5 capítulos, hay 54 órdenes, que son órdenes, más bien instrucciones de cómo debemos vivir la vida cristiana. Así que en este día, en esta hora, con el título Necesitamos fe y sabiduría para enfrentar las pruebas, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. En la versión de las Américas dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y escuche ahora: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. El 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Versículo 6, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsadas por el viento y echadas de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Tenemos siempre por costumbre leer el pasaje que vamos a predicar en más de una versión. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, o sea, la PDT, dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, diversas dificultades.
Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Pero debe pedirle a Dios con fe sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor. Pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Continuando con nuestra introducción, muchas de las declaraciones de Santiago, cuando la leemos, nos recuerdan a los proverbios en el Antiguo Testamento. También nos recuerda las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Es que Santiago nos insta a responder con amor, humildad y paciencia sin importar la circunstancia de nuestro día a día. Esta es la verdadera fe según Santiago. ¿Cuál es la idea principal cuando leemos este libro? Aunque este libro tiene muchos temas, indiscutiblemente va dirigido al carácter del creyente. Por eso cuando leemos Santiago, pensamos en los proverbios y pensamos en el Sermón del Monte, donde Jesús habla cuál es el carácter ideal del discípulo de él. El énfasis de Santiago es que la fe debe de ser práctica en todo creyente, entiéndase, en todo discípulo de Cristo. Por eso la fe práctica produce gozo y paciencia en medio de las pruebas. Así, mis queridos hermanos, que en este día, como también ustedes que están allá, vamos a viajar por el capítulo 1, versículos 2 al 8. Con el título Necesitamos fe y sabiduría para enfrentar las pruebas. ¿Cuál es la respuesta del creyente a las pruebas según la Biblia? En este caso enfocado en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. Él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Voy a pedir que me den mi otra versión que tengo a la mano, los papeles que tengo aquí frente a mí para poder leerle en varias versiones el texto, el pasaje, para que así podamos entender mejor lo que estamos predicando en este día con el título Necesitamos fe y sabiduría para enfrentar las pruebas. Versículo 2 de Santiago 1 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Fíjese que él habla en esta versión, la Biblia de las Américas, lo traduce de que están ahora mismo en pruebas. Es que precisamente cuando Santiago escribió, la iglesia, los cristianos estaban dispersos y había persecución, había ataque a la iglesia. Igual que ahora, que aunque no estamos siendo perseguidos de manera física por hombres, pero tenemos situaciones, una pandemia, situaciones distintas que nos persiguen, que nos atacan y nos causan prueba. Ya sea prueba en cuanto a la salud, ya sea prueba en cuanto a la economía, ya sea prueba a los pastores en cuanto a la forma en dirigir la iglesia. Pero note usted que lo primero que él nos deja saber es que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. En la PDT dice, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Y lo pone de manera ocasional, como si no estuvieran pasando pruebas ahora, sino que pudieran llegar en cualquier momento. Aquí la palabra que cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra literal, cuando halléis, en el original griego, lo que quiere decir es caer en manos de. En otras palabras, cuando caigamos en manos de las pruebas, ¿qué debemos hacer? Responder con gozo. ¿Por qué nosotros debemos responder con gozo a las pruebas? Es que ya Jesús nos había dicho en Juan 16, versículo 33, que las pruebas iban a ser
parte de nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Entonces termina el texto diciendo, por tanto, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál debe de ser la respuesta a la prueba? El gozo provocado o resultado de nuestra relación con Dios. Tened, dice, tened por sumo gozo. Tened por agrado el poder sufrir, pero sufrir estando en las manos y en los caminos del Señor. Toma en consideración es lo que está diciendo. Ya sabemos que el gozo es un estado de satisfacción, es un estado de plenitud que se produce en nuestro interior, es algo espiritual y que hace que nosotros estemos satisfechos y completos y en paciencia, en paz, en comunión con Dios en medio de toda situación. El gozo y la alegría no son necesariamente igual. La alegría es un estado circunstancial provocado por algo exterior. En cambio, el gozo del que habla aquí en el versículo 2 de Santiago, que nosotros debemos practicar, que nosotros debemos tener cuando nos hallemos en prueba, es el resultado de que Cristo está en nuestras vidas y nosotros estamos en Cristo. Y de que al estar en Cristo y Cristo estar en nuestras vidas, Él nos ha advertido que parte de la vida cristiana aquí en la tierra es precisamente el sufrimiento. Y entonces pasamos al versículo 3 que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero espérese un momento, no es solamente el hecho de que nos gozamos en las pruebas porque ya Cristo nos lo ha dicho y porque sabemos que las pruebas son parte de la vida cristiana, sino porque tenemos el conocimiento, dice sabiendo, o sea, conociendo, entendiendo, teniendo claro que al ser probado vuestra fe que usted manifiesta en medio de la prueba se convertirá en paciencia. Qué preciosa es la palabra. Qué bien nos lleva la Biblia. De la mano nos lleva para que podamos soportar. ¿Ya entendió? No es solamente gozo porque Cristo está en nosotros, sino gozo en medio de las pruebas porque sabemos que esa prueba que nosotros estamos pasando y la fe que manifestamos en medio de las pruebas, versículo 3 de Santiago, producirá paciencia. Así que no es decir, Señor, ¿por qué? Sino decir, Señor, ¿para qué? Cuando la Biblia habla de paciencia, la paciencia es el poder de resistir las dificultades que nos llegan, entiéndase las pruebas, sin alterarse. Especialmente resistirla con la fortaleza interior necesaria. La paciencia también es capacidad de padecer o soportar algo, pero sin alterarse. Se mantiene de pie en medio de las pruebas. Eso es paciencia. Cambia las duras pruebas en gloria, en gozo, porque usted se siente que esa prueba lo está capacitando en su relación con Dios, y eso es paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en el versículo 2 nos dice que nos gocemos, Santiago 1:2, cuando estemos en prueba. Pero el 3 nos dice la razón fundamental por la que debemos gozarnos, porque cuando somos probados y resistimos de manera que la fe se manifieste sin falta alguna, entonces la paciencia que necesitamos se va manifestando en nosotros. Y yo quiero irle advirtiendo algo, que si nosotros hemos de lograr paciencia en nuestras vidas, no podemos esperar solamente a que nos lleguen las pruebas pensando que de manera automática la paciencia llegará. Porque la paciencia, bíblicamente hablando, es el resultado de las disciplinas espirituales trabajadas en nuestras vidas. Por eso toda esta iglesia está en discipulado y estamos trabajando en las disciplinas espirituales, esos medios, esos canales, esas vías de fe que Dios nos ha dado y que nosotros las ejercemos y las ejercitamos
para estar y mantenernos en comunión con Dios, como la lectura de la Biblia, la memorización de la Biblia, la oración, el ayuno y todas esas otras disciplinas que ustedes están viendo en sus estudios. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La versión de las Américas dice, dice la versión de las Américas, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Una vez más, me gusta como lo dice ese versículo 4 de Santiago 1, la versión Palabra de Dios para Todos. Recuerde que estamos predicando con el título Necesitamos fe y sabiduría para enfrentar las pruebas. Santiago 1:4, versión PDT. Mas ahora dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. ¿Ven ustedes? La fe que está hablando aquí, o la paciencia que está hablando aquí, no es una paciencia estática, sino dinámica y progresiva. Y esto se logra, repito una vez más, a través de las disciplinas espirituales. Dice la Biblia en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que nos está invitando en este versículo 4 que ya hemos leído y que el 5 lo complementa es que nosotros entendamos, escuche bien, ahora bien, debe alcanzar la meta, que esa paciencia de la que está hablando la Biblia no es una paciencia temporal, no es una paciencia circunstancial, sino una paciencia que se mantiene progresivamente trabajando en nosotros hasta alcanzar lo que Dios ha dicho que Él nos va a traer, que es precisamente la sabiduría y la fe, que es lo que necesitamos, y vamos a verlo ahora. En el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pastor, está hablando de gozo primero y que se obtiene a través de la paciencia, pero ahora habla de la sabiduría. Sí, y se va a dar cuenta usted que además de la sabiduría, el próximo versículo habla de la fe. Porque al final lo que nosotros necesitamos, según este hilo de pensamiento y según la Biblia en otras partes, para vencer las pruebas, vencer las tentaciones, vencer los ataques del diablo, vencer los ataques de la vida, vencer este virus que nos ha limitado de manera que nosotros a veces nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos no sin esperanza, pero sí debilitados. Nos sentimos, como decía el apóstol Pablo, derribados, pero no destruidos. Pero aún en ese momento lo que necesitamos es la sabiduría de Dios, como dice ahora aquí, que nosotros, si nos falta sabiduría, versículo 5, si nos falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lo que sucede es que la base donde trabaja la sabiduría de Dios, la base donde se sustenta la sabiduría de Dios es la paciencia. Por eso habla de paciencia primero el gozo. Dice que ese gozo debe llevarnos a producir paciencia, entiéndase la prueba, pero el gozo que manifestamos se ha de manifestar también o ha de producir en nosotros esa paciencia porque estamos esperando en el Señor. Y ya dijimos que la paciencia es la capacidad de mantenernos de manera inalterada esperando en el Señor. Entonces, la sabiduría, repito, y la fe, como vamos a ver en el versículo que viene ahora, es lo que nosotros necesitamos para poder vencer en medio de todos los ataques y todas las pruebas que nos llegan. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría de Dios, como dice aquí, y escuche ahora cómo funciona la sabiduría conectada con la fe, versículo 6.
Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y escuche por qué fe y sabiduría trabajan juntas. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosas del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. Dije que la paciencia es la base, es la zapata donde se sustenta la sabiduría. Porque la sabiduría, para poder funcionar, tiene que estar en un corazón, en una mente que es paciente para con el Señor. Pero ahora la fe es el elemento que nos mantiene, escuche bien, rendidos y obedeciendo a Dios. Y de esa manera la sabiduría nos llevará a actuar con sensatez, con prudencia y con acierto. ¿Qué es sabiduría? En términos sencillos, sabiduría es saber aplicar el conocimiento adquirido. Eso que dice en el versículo 2 de que nosotros debemos tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el conocimiento que tenemos. Pero para poder cumplir ese conocimiento necesitamos la sabiduría, porque la sabiduría es saber aplicar el conocimiento adquirido. ¿Y dónde se sustenta esa sabiduría? En la paciencia que produce la prueba cuando esperamos en Cristo y nos fortalecemos y estamos más cerca de Él porque estamos confiando más en Él. Pero la fe, si no tenemos la fe, fe no es solamente creer, fe es obediencia, fe es dependencia, fe es estar conectado al Señor, aunque usted no esté viendo ni recibiendo lo que usted o lo que Dios le ha prometido. Para ir concluyendo, mis queridos hermanos, tenemos que entender esto. Este es un tiempo de muchas pruebas, este es un tiempo de mucha dificultad. Permítame hacer el cierre, hacer la conclusión y la aplicación a la vez con esta anécdota. Había un hombre que caminaba por un lugar y el lugar estaba lleno de árboles, lleno de frutos, lleno de una vista hermosa. Y el hombre iba cantando y mientras cantaba, él era cristiano, era creyente, veía a su lado y veía cómo habían dos huellas dibujadas que eran las huellas de él. Pero cuando él miraba a su lado, habían dos huellas más y él no veía a nadie, y entonces oró y pudo recibir de Dios la respuesta de que esas huellas eran las huellas del Señor que iba a su lado. Y este hombre cantaba con más gozo y las huellas ahí estaban. Este hombre alababa a Dios por las bonanzas que tenía a su alrededor. Tenía frutos, tenía una buena vista, tenía paz. Tenía el viento de Dios que soplaba a su favor y él miraba y veía las huellas y se gozaba. Pero de repente comenzó a entrar en un terreno cenagoso, primero pedregoso, después cenagoso, después desértico. Y ya no había nada, ya no había fruto, ya no había viento, lo que había era un calor abrasador. Y el hombre comenzó a deshidratarse y sufriendo y apenas podía hablar. Y miraba a su lado y solamente veía dos huellas. Este hombre de repente comienza a llorar y a decirle al Señor: no es posible que me hayas abandonado. Cuando estaba en bonanza estabas a mi lado. Cuando estaba alegre estabas aquí, caminabas conmigo, pisabas conmigo. Ahora que ha llegado el momento, me has dejado en soledad, me has dejado solo, me has dejado en las pruebas. Estoy caminando solo, no veo tus huellas. De repente la voz del Señor le dice: esas huellas no son tuyas, son mis huellas. Yo te llevo de la mano, yo te cargo en medio de las pruebas para que no tropiece. Ese es el hilo de pensamiento de Santiago 1, 2 al 8. Cuando estés en prueba, gózate, porque a través de la sabiduría que Dios te da, que solo viene de Él, y a través de la fe que Él ha puesto en ti y que tú mantienes en obediencia, porque fe es obediencia más que creer, tú vas a ser victorioso. Tú vas a ver la respuesta de Dios, tú vas a ver el gozo de Dios. Quiero concluir leyéndolo como lo dice la versión PDT. Hermanos míos,
Alégrense cuando tengan que enfrentar dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso es lo que lo hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defectos. Entonces, ¿cuál es el resultado de la prueba? Madurarnos y completarnos en el Señor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, obvio, la sabiduría para aplicar el conocimiento adquirido, pídasela a Dios. Dice, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Yo quiero pedir la bendición de Dios sobre su vida. Voy a estar orando ya mismo por ustedes, de manera colectiva y de manera individual. Por usted oro que el Señor ya haya entrado a su vida y que si no ha entrado, usted abra su corazón, se arrepienta hoy, pida perdón por sus pecados y acepte a Cristo como su Salvador. Y si está pasando un momento de prueba, lea el libro de Santiago del capítulo 1 al capítulo 5, pero en especial en estos versículos del capítulo 1, versículo 2 al 8, y usted verá que el final o el fin o el propósito de las pruebas es madurarnos. Que Dios les bendiga.